Buenas tardes, muchachos. Vamos a entrar a un nuevo tema. El tema es gametogénesis. La gametogénesis la podemos dividir en gametogénesis masculina y gametogénesis femenina. El proceso de gametogénesis nos habla de la producción de las células capaces de fecundar o de ser fecundadas. En ese sentido tendríamos que las células que fecundan son los espermatozoides y el proceso que produce espermatozoides es la espermatogénesis, y el proceso que produce los ovocitos maduros capaces de ser fecundados es la ovogénesis. En esta ocasión vamos a entrar a ver el proceso de espermatogénesis. Vamos a pasar a la proyección. Entonces vamos a ver de la gametogénesis masculina. ¿Cuál es la gametogénesis masculina? La espermatogénesis. La espermatogénesis en el varón, en el caso humano, se alcanza hacia la edad de 12, 13 años, y se dice que el muchacho se encuentra en la pubertad o en la adolescencia. Esta pubertad o adolescencia se refleja en cambios físicos evidentes, pero también psicológicos y de comportamiento. La pubertad trae consigo el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. La mayoría de nosotros ya conocemos cuáles son estos cambios. Básicamente, la aparición de vello, el engrosamiento de la voz, pero lo más importante es que se alcanza por primera vez la capacidad reproductiva del adolescente. ¿Eso qué significa? Que por primera vez se producen las células capaces de fecundar, esto es, los espermatozoides. Este proceso de espermatogénesis, básicamente en el varón nunca se detiene solamente con la muerte del individuo. Entre los cambios más importantes y más notorios al interior del testículo, podemos encontrar que los que vimos en clases anteriores como cordones testiculares durante el desarrollo embrionario, que eran estructuras sólidas, llevan a cabo el proceso de cavitación por muerte celular programada, y entonces los que eran los cordones testiculares, después de ahuecarse, se convierten en túbulos seminíferos, y es al interior de los túbulos seminíferos donde se lleva a cabo la espermatogénesis. Lo que dispara por primera vez el proceso de espermatogénesis en un varón es que se alcanzan por primera vez también niveles umbrales de testosterona que disparan el proceso, lo mismo que al interior de las células germinales de las espermatogonias. Esta proteína alcanza niveles umbrales, la BMP8B, proteína morfogenética del hueso número 8, y la FGF9, factor de crecimiento fibroblástico número 9. Entonces, el proceso de espermatogénesis, todos sabemos que se lleva a cabo al interior de la gónada masculina, que en este caso es el testículo. Sí, pero ¿dónde particularmente o especialmente? En este esquema hacemos un corte transversal de un testículo. ¿Y qué encontramos en él? Vamos a ver que el testículo está delimitado por una gruesa capa de tejido conjuntivo que se adhiere a la túnica albuginea. Entonces, son estos dos elementos los que encontramos formando la cápsula o cápside del testículo. A partir de esta gruesa capa de tejido conjuntivo parten estas estructuras que estoy señalando ahora, aquí en color rojo o rosa más fuerte, que se conoce como trabéculas conjuntivas. La existencia de estas trabéculas conjuntivas lo que provocan es la compartimentalización del interior del testículo. Entonces, entre una trabécula y otra, lo que encontramos son lo que se conoce como lóbulos testiculares.
estos que dividen el interior del testículo como en gajos de naranja. Al interior de los lóbulos testiculares es donde se encuentran los túbulos seminíferos, que son estos, de los que acabamos de hablar. Estos túbulos seminíferos ya son estructuras que tienen en su interior una luz, ya están cavitadas, son huecas. Por lo tanto, en su interior es donde se lleva a cabo la espermatogénesis. Bien, estos túbulos seminíferos, como los vemos en el esquema, son muy contorneados. No son rectos, son contorneados. Pero en la parte final, los túbulos seminíferos terminan en estos pequeños conductos que son muy rectos, y así se les conoce como conductos rectos. Si se dan cuenta, los conductos rectos a su vez se continúan con esta estructura que también ya conocemos, que es la retetestis o red testicular. La red testicular se continúa con estos otros conductos que son una interfase entre el testículo y la parte exterior. Por lo tanto, estos son los conductos eferentes, o sea, conductos de salida. Estos conductos eferentes hacen un continuo y se conectan con el epidídimo, que aquí lo volvemos a ver, en su porción de cabeza. Entonces el epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cola se continúa con el conducto deferente, este ingresa a la próstata y cuando sale de la próstata se conoce como conducto eyaculador, y este se continúa con la uretra peniana, que sirve ya como punto final y de salida de los espermatozoides. Bien, este esquema de lo que nos habla es del proceso celular de la espermatogénesis como tal. Aquí lo que tenemos entonces es un esquema que va hablando de los pasos que va siguiendo una sola célula, cómo es que se va transformando, siempre tratando de llegar a convertirse en un espermatozoide. En ese sentido, el proceso arranca o inicia con una espermatogonia tipo A1. Una espermatogonia tipo A1 tiene tres posibilidades. ¿Cuáles son las tres posibilidades? Una, que se divida mitóticamente y una de las dos células se puede quedar como espermatogonia tipo A1, la otra puede pasar al siguiente estadio y convertirse en espermatogonia tipo A2, o puede morir por muerte celular programada, donde la muerte no entendida como un proceso necrótico, sino como un proceso que va a permitir que tantas mitosis no saturen la capacidad de carga del testículo. Entonces, si la espermatogonia tipo A1 pasó al siguiente estadio, se convirtió en espermatogonia tipo A2. La espermatogonia tipo A2 tiene las tres mismas posibilidades: quedar como espermatogonia tipo A2 después de una división mitótica, puede convertirse en espermatogonia tipo A3, o sea, avanzar en el proceso de progresión, o morir. Mientras estén en el estadio de espermatogonias, las espermatogonias tienen siempre estas tres posibilidades. Si esta espermatogonia tipo A2 se convirtió en espermatogonia tipo A3, tiene las tres mismas posibilidades: quedar como espermatogonia tipo A3, puede morir o avanzar en el proceso y convertirse en una espermatogonia tipo A4. Vamos a ir siguiendo siempre la más extrema del lado izquierdo. Esta espermatogonia tipo A4 tiene las tres mismas posibilidades: dividirse mitóticamente y quedar una célula como espermatogonia tipo A4, puede morir o avanzar en el proceso y convertirse en espermatogonia intermedia. Y como es espermatogonia, todavía tiene las tres mismas posibilidades. Y finalmente, esta espermatogonia intermedia puede
convertirse en espermatogonia tipo B o comprometida. ¿Por qué comprometida? Porque es la única y esa está obligada a pasar al siguiente estadio. ¿Cuál es el siguiente estadio? Convertirse en espermatocito primario. Entonces, la espermatogonia tipo B o comprometida, solo le queda la opción de llevar a cabo esta flechita azul. Nos indica un momento clave en el proceso. ¿Qué significa? Que esta espermatogonia tipo B o comprometida llevó a cabo el proceso de duplicación y crecimiento. Entonces, esta célula ya no se dividió mitóticamente, solo se transformó. Y si se transformó, porque hubo duplicación y crecimiento, se convirtió en un espermatocito primario. Si se dan cuenta, es una célula más grande porque está duplicada y además ya creció. ¿Qué significa que esté duplicada? Que ahora tiene el doble de cromosomas de lo que tenía la espermatogonia. ¿De acuerdo? Entonces, el espermatocito primario es la célula que va a llevar a cabo la primera división meiótica. Producto de una división de una célula, ¿cuántas células tenemos? 2. Entonces, el espermatocito primario lleva a cabo la primera división meiótica, que se conoce como una división reduccional. Si se divide, tenemos dos células que conocemos como espermatocitos secundarios. Y entonces, como ya fue reduccional, si esta era 2n duplicada, cada una de estas se dice que son n duplicadas, ¿de acuerdo? Pero estas llevan a cabo la segunda división meiótica. Si estas dos se dividen, ¿cuántas células tenemos? Pues tenemos 4, 1, 2, 3 y 4 células, conocidas como espermátidas redondas. 1, 2, 3 y 4. Y hay que insistir en el hecho de que estas son espermátidas redondas, porque estas se van a transformar, pero no dejan de ser espermátidas. Y por lo tanto, al final tenemos células N. Son 4 células N, porque ya llevaron a cabo las dos divisiones reduccionales. La última parte del proceso celular de la espermatogénesis la llevan a cabo las espermátidas redondas, donde estas células se van a transformar, van a madurar morfológicamente y se van a convertir finalmente en espermatozoides, ¿de acuerdo? Entonces, esta última parte del proceso, que es la transformación meramente morfológica, se conoce como espermiogénesis. Espermiogénesis. Entonces, la espermátida redonda, que es la última parte del proceso de espermatogénesis, lleva a cabo el proceso de espermiogénesis. Entonces, no confundirse entre espermatogénesis y espermiogénesis. La espermiogénesis provoca que la célula, entonces, les decía, se deshaga de todo lo que le resulta lastre para convertirse en una estructura, en una célula que se pueda desplazar en un medio líquido, esto es, que tome una forma hidrodinámica y que además desarrolle una estructura que le permita propulsarse, o sea, que desarrolle un flagelo. Esta es la forma de un espermatozoide morfológicamente maduro, más no fisiológicamente maduro. Si yo tomo un espermatozoide en este momento y lo pongo en presencia de un ovocito maduro, estas células todavía son incapaces de fecundar a un ovocito, porque nada más son físicamente maduros, pero no fisiológicamente maduros. Si nosotros vamos a una imagen histológica en un laboratorio, en un microscopio, y les pongo una laminilla con un corte de un túbulo seminífero, en el microscopio lo que vamos a ver pues son como bolitas, puntos, que en realidad son células. Las células grandes básicamente son espermatocitos primarios que tiñen muy fuerte. Entonces vamos a encontrar que parecen que son células individualizadas. Sin embargo, no es así. Estudios ultramicroscópicos han reflejado
la existencia de estas estructuras que se ven acá. Miren, ¿qué pasa? Resulta que durante todo el proceso las células en realidad permanecen unidas, pegadas unas con otras, a través de estas estructuritas que hacen que se forme un continuo, los llamados puentes citoplasmáticos. Entonces, aunque pareciera que las células están individuales, en realidad no lo están. Están estrechamente relacionadas y comparten citoplasma, el medio acuoso en el cual se encuentran, y por lo tanto permite que se desplace de una célula a otra todas las moléculas y que vayan por lo tanto dándole una sincronía a todo el proceso. Entonces, estos puentes citoplasmáticos que provocan eso, que las células estén siempre unidas durante todo el proceso, permanecen básicamente siempre. Solo al final, cuando la célula ya está morfológicamente madura, se deshace de todo lo que le resultó lastre. ¿Y qué es lo que le resultó lastre? Pues citoplasma, algunos organelos que no van a necesitar y mucha membrana, y van a quedar todas estas estructuras que son lastre en forma de cuerpos residuales. ¿Y qué provoca los puentes citoplasmáticos? Que, como vemos aquí, el proceso se vaya dando de manera sincrónica. Entonces, a partir de eso, decimos que las células van madurando en cohortes, generaciones que tienen la misma edad y las mismas posibilidades fisiológicas, porque están compartiendo todos los elementos. En ese sentido, no hay células que tengan ventajas unas sobre las otras. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar a este esquema que nos habla, es una especie de resumen de lo que acabamos de ver. Entonces podemos dividir el proceso de la espermatogénesis en tres fases: la fase premeiótica, la meiótica y la postmeiótica. En la premeiótica encontramos solamente a las espermatogonias, que se están dividiendo mitóticamente y por lo tanto están llevando a cabo proliferación. Son espermatogonias, todas ellas son células 2N. Las células llevan a cabo duplicación y crecimiento. ¿Esto qué significa? Que ya no hay división mitótica, solo hay una transformación. ¿Por qué? Porque las células llevaron a cabo duplicación y crecimiento. Resultado de esta duplicación y crecimiento, la célula resultante pues es más grande y la conocemos como espermatocito primario, y como está duplicada es 2N duplicada. ¿De acuerdo? Esta célula, el espermatocito primario, lleva a cabo la, decíamos, primera división meiótica. Si una célula se divide, ¿cuántas células nos da como resultado? 2. ¿Dos qué? Espermatocitos secundarios. Y como es reduccional, estas dos células son N duplicadas. Los espermatocitos secundarios llevan a cabo la segunda división meiótica. Y si dos células se dividen, ¿cuántas nos da? 4. ¿4 qué? Espermátidas redondas. Y como también fue reduccional la división, son 4 células N que en su fase postmeiótica que llevan a cabo el proceso de espermiogénesis para al final tener 4 células funcionales capaces de fecundar y que conocemos como espermatozoides. Este esquema, a pesar de que es un dibujo, se asemeja mucho a cómo es en realidad un corte histológico y anatómico de un testículo humano. ¿Qué tenemos? Que hacia la periferia encontramos
una gruesa capa de tejido conjuntivo que va ingresando partes del tejido conjuntivo en forma de trabéculas y que divide el interior en lóbulos. Al interior de los lóbulos están los túbulos. En realidad, en una imagen como esta, no podemos encontrar los túbulos seminíferos a simple vista. Tendríamos que ir al microscopio. Acá adentro están los túbulos. Y, si se dan cuenta, una estructura como esta tiene una parte cóncava y una parte convexa. En la parte convexa es el sitio por donde ingresan las venas y las arterias que van a irrigar toda nuestra gónada, todo el testículo, pero también es el sitio por donde salen ¿quiénes? Los conductos eferentes. Los conductos eferentes que se conectan con el epidídimo en su porción de cabeza, que se continúa con el cuerpo, que se continúa con la cola, y esta se continúa con el conducto deferente. Ahora, decíamos que, volvemos a este esquema, donde vemos el testículo, los lóbulos, la red testis, los conductos eferentes, el epidídimo y los conductos eferentes. Bueno, si nosotros extraemos un tubo o túbulo seminífero y le hacemos un corte transversal y lo hacemos en grande, lo magnificamos, hacemos un acercamiento, lo que vemos entonces es cómo se acomoda al interior de un túbulo seminífero las células germinales que van a llevar a cabo la espermatogénesis. Entonces, es en este momento que podemos distinguir en su conjunto el proceso de espermatogénesis. Si se dan cuenta, podemos decir que la espermatogénesis avanza de la periferia hacia el centro del túbulo seminífero. Por lo tanto, el proceso es centrípeto. Se lleva a cabo al interior de túbulos y por lo tanto es tubular. Y como forma esta especie de radios de las llantas de una bicicleta, se dice que es radial. Entonces tenemos estas tres características: tubular, centrípeta y radial. Este es un acercamiento del interior del túbulo seminífero y vemos las células mioides peritubulares, las células de Sertoli, que son células muy grandes, enormes, que son de origen epitelial y que por lo tanto están formando un epitelio al interior del túbulo seminífero, pero que contienen en sus proyecciones a las células germinales. Y entonces tenemos espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátidas redondas y las espermátidas tempranas, medias y avanzadas en el proceso de espermiogénesis. Solo al final, cuando se forma ya un espermatozoide, el espermatozoide se encuentra en la luz del túbulo y se separa físicamente de la célula de Sertoli. Esto es el interior de un túbulo seminífero, pero si regresamos a este esquema, esto que está en amarillo es el exterior de un túbulo seminífero. ¿Qué encontramos en el exterior? Estroma testicular, donde encontramos vasos sanguíneos y estas pequeñas rojas que son las células de Leydig, productoras de testosterona, y que siempre están asociadas con vasos sanguíneos, ya que hay que recordar que las células de Leydig, al producir testosterona, esta última tiene que difundir a los vasos sanguíneos y circular por todo el cuerpo. Aquí alguna serie de micrografías del interior de un túbulo seminífero. Esta es una micrografía histológica de microscopía óptica, donde vemos cómo avanza de la periferia hacia el centro del proceso, y en la luz del túbulo están los flagelos de los espermatozoides. Microscopía electrónica y microscopía electrónica de barrido, y combinada con técnicas de microscopía confocal, que nos permite ver volumen pero además colores. Entonces vemos cómo se acomodan en el interior del túbulo seminífero
los flagelos de los espermatozoides, que al ser células o los flagelos son tan largos, para ocupar la mayor espacio posible dentro de un túbulo, se acomodan a manera de espiral. Vean cómo se acomoda. Y entonces lo que veríamos aquí en verde serían las células mioides peritubulares. Y un acercamiento de un túbulo seminífero. Entonces, en rojo, las células mioides peritubulares, que si son mioides, ¿a qué hace referencia? Al hecho de que tienen un origen muscular. ¿Qué sentido tiene que estas células sean musculares? Acuérdense que tiene este efecto. Está haciendo movimientos como peristálticos, y por lo tanto van a hacer que los espermatozoides que se encuentren en el interior vayan avanzando dentro del túbulo. Bueno, y aquí tenemos entonces en el interior del túbulo seminífero la progresión de las células germinales, donde hacia la periferia estarían los estadios más tempranos. ¿Cuáles son? Las espermatogonias, los más grandes y que tiñen más fuerte, los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátidas y espermatozoides. Las células de Sertoli son muy complicadas de distinguir, pero generalmente son los núcleos muy grandes y muy claros. Estos tal vez no son tan redondos, son un poco más ovoides. Aquí vemos cómo empieza otro túbulo seminífero, aquí estaría otro túbulo seminífero, y por lo tanto lo que está entre estos tres túbulos seminíferos es estroma, o también se conoce como tejido intersticial, porque se mete en los intersticios. Y en este tejido intersticial vamos a encontrar vasos sanguíneos, siempre en asociación con estas que son las células de Leydig, productoras de testosterona, y esta testosterona difunde hacia los vasos sanguíneos. Otros panoramas de lo mismo. Entonces aquí tendríamos un túbulo seminífero, otro túbulo seminífero, y ¿qué tenemos entre un túbulo seminífero y otro? Tejido intersticial. En este tejido veríamos las células de Leydig. Y definiendo la periferia del túbulo, las células mioides peritubulares. Y aquí también un túbulo seminífero, otro túbulo seminífero, otros túbulos seminíferos, y por lo tanto, entre un túbulo y otro, tejido intersticial, tejido intersticial, tejido intersticial, tejido intersticial, y aquí es muy clara la presencia de vasos sanguíneos, siempre asociados a las células de Leydig. Vasos sanguíneos y células de Leydig, vasos sanguíneos con sus células de Leydig, ¿de acuerdo? Aquí un vaso sanguíneo y las células de Leydig. Y el proceso de espermiogénesis, que nos habla de cómo se va a ir modificando la forma o la morfología de la célula, tratando de alcanzar una forma hidrodinámica. Recuerden que esta célula está especializada en dos cosas: en moverse en un medio líquido y en transportar información al interior del núcleo de la célula. Aquí lleva el DNA paterno. Entonces, el proceso de espermiogénesis arranca desde el estadio de espermátida redonda. Si se dan cuenta, la espermátida redonda empieza a dejar de ser redonda, comienza a formarse un poco más ovalada, y básicamente va a llevar a cabo la multiplicación del aparato de Golgi. Se va a acomodar por delante del núcleo, pero por abajo de la membrana celular, y va a formar esta pequeña estructura
que ahora estoy señalando, y va a formar lo que se conoce como un acrosoma. Atrás del núcleo se va a acomodar las mitocondrias, que se van a fusionar y van a formar esta especie de espiral, y que van a servirle como estructura que va a proporcionar energía a todo el flagelo para que pueda desplazarse. Entonces, además, también les decía, todo lo que le resulte lastre lo va a ir desechando y lo va a ir haciendo hacia un lado, de tal manera que poco antes de que se forme el espermatozoide morfológicamente maduro, podemos encontrar células como esta, que tienen su gota citoplasmática. Todavía no se deshace de todo lo que le resulta lastre, pero ya tiene casi la forma de un espermatozoide maduro. Y finalmente, cuando ya se deshizo de la gota citoplasmática, tenemos un espermatozoide con sus tres estructuras: cabeza, pieza media y flagelo. Entonces, en la cabeza tenemos al núcleo y el acrosoma. En la pieza media tenemos al cuello y la serie de mitocondrias, y en la parte final el flagelo o cola. ¿De acuerdo? Lo mismo el proceso de espermiogénesis, pero en color, donde el proceso arranca desde la espermátida redonda y vemos cómo se va modificando, siempre en búsqueda de tener una estructura, una célula hidrodinámica que se desplace en un medio líquido y que además se especializa en llevar información dentro del núcleo. Entonces tendríamos al final cabeza, pieza media y cola o flagelo, donde la cabeza, en realidad el núcleo, está casi cubierto en su totalidad por el acrosoma. Este acrosoma, que va a ser muy importante al momento de llevar a cabo la fecundación. Algo muy importante de señalar aquí es la presencia del centriolo, bueno, de los dos centriolos, el proximal y el distal. El proximal se pega al núcleo y el distal va a servir como sitio de fijación, a partir del cual nace y se desarrolla todo el flagelo. Lo mismo, el mismo proceso de espermatogénesis, y cómo desde espermatocito redondo se lleva a cabo el proceso de espermiogénesis. Pero aquí lo que les quiero hacer notar, es difícil que lo vean en la imagen, pero aquí dice testosterona, aquí dice FSH, aquí dice FSH, aquí dice testosterona, aquí dice testosterona. Entonces, lo que indica es que el proceso fisiológica y metabólicamente va siendo dirigido por diferentes hormonas y moléculas en diferentes momentos del proceso. No basta con que esté presente la testosterona no dirige todo el proceso, se va alternando junto con la FSH. Y este proceso, este esquema nos habla de un espermatozoide, de un ratón o de una rata, cuya cabeza es en forma como de garfio. Y bueno, como buen proceso biológico, es difícil que el 100% del proceso se lleve a cabo de manera exitosa. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber malformaciones durante la formación de los espermatozoides, malformaciones de todo tipo. Este sería un espermatozoide normal, pero como parte de las malformaciones podemos encontrar espermatozoides con cabeza muy grande, con cabeza pequeña, con doble cabeza, con doble pieza media y doble flagelo, con una cabeza acintada, con un flagelo doblado, una pieza grande, y en general podemos decir que estas son formas inviables respecto de un espermatozoide normal. Entonces, con esto acabamos a grandes rasgos todas las generalidades de la espermatogénesis
en mamíferos, particularmente en el humano, pero sabemos que este tipo de espermatogénesis es muy semejante y básicamente igual para los tres grupos de vertebrados amniotas: reptiles, aves y mamíferos. El proceso es muy semejante y básicamente es igual para los tres grupos. Con esto terminamos esta parte de espermatogénesis, muchachos. Gracias.